La noche del 15 de octubre de 1946, en la prisión de Nuremberg, Hermann Göring debía ser ejecutado al amanecer. Los aliados lo habían condenado a muerte por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Habían revisado su celda, habían revisado su ropa, habían revisado su comida. 2 horas antes de la ejecución, los guardias encontraron a Göring muerto en su cama. Había tomado una cápsula de cianuro. Una cápsula que nadie supo cómo había entrado a su celda. Hasta hoy, 70 años después, no hay una respuesta definitiva. Ese fue Hermann Göring hasta el final. El número 2 de Hitler, el hombre más corrupto del Tercer Reich, el adicto a la morfina que diseñaba sus propios uniformes, el ladrón de arte más grande de la historia, el hombre que firmó documentos que desataron el Holocausto, y el único acusado de Nuremberg que casi ganó su propio juicio. Detrás de cada guerra, cada decisión y cada momento que cambió la historia, hay una historia que no te contaron. Aquí la encontrarás. Historias que cambiaron el mundo. Suscríbete para más videos como este y deja tu like, que es gratis. Para entender a Göring, necesitas entender de dónde venía. Hermann Wilhelm Göring nació el 12 de enero de 1893 en Rosenheim, Baviera. Su padre era un oficial colonial alemán. Su familia tenía conexiones con la aristocracia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Göring tenía 21 años. Se alistó en la infantería, pero pronto se pasó a la aviación, el arma más nueva y más glamorosa de la guerra. Y resultó ser extraordinariamente bueno en ella. Göring derribó 22 aviones enemigos confirmados. Era uno de los pilotos más condecorados de Alemania. En 1918 tomó el mando del famoso Escuadrón Richthofen, el Escuadrón del Barón Rojo, después de que el legendario von Richthofen fuera derribado. Cuando terminó la guerra, Göring era un héroe nacional, con la Cruz de Hierro, con la medalla Pour le Mérite, la más alta distinción militar alemana, y con ningún lugar a donde ir. La derrota alemana destruyó el mundo en el que Göring había encontrado su identidad. La aviación militar fue prohibida por el Tratado de Versalles. Los pilotos de guerra se convirtieron en hombres sin propósito. En ese vacío, Göring encontró a Hitler. En 1923, Göring participó en el Putsch de la cervecería, el intento fallido de Hitler de tomar el poder en Múnich. Durante el enfrentamiento con la policía, Göring recibió un disparo en la ingle. La herida fue grave. Los médicos le recetaron morfina para el dolor. Göring nunca pudo dejarla. Durante los siguientes años, su adicción a la morfina, y después a otros opiáceos, fue el secreto mejor guardado y peor guardado del partido nazi. Todo el mundo lo sabía, nadie lo decía en voz alta. La morfina cambió a Göring físicamente y psicológicamente. El piloto delgado y atlético de la Primera Guerra Mundial se transformó en el hombre obeso y extravagante que el mundo conoció en la Segunda. En sus peores momentos, Göring llegaba a reuniones de Estado con el uniforme manchado, los ojos vidriosos, incapaz de concentrarse. Hitler lo sabía y lo toleraba, porque Göring era demasiado útil para prescindir de él. Y porque, incluso bajo los efectos de los opiáceos, Göring seguía siendo el político más hábil del partido después del propio Hitler. En 1933, cuando Hitler llegó al poder, Göring fue uno de los principales arquitectos del nuevo régimen. Fue él quien creó la Gestapo, la policía secreta del Estado. Fue él quien firmó, en julio de 1941, la orden que encargaba a Reinhard Heydrich planificar la solución final de la cuestión judía en Europa. Esa firma, esas palabras, desataron el Holocausto. Göring también fue el comandante de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Bajo su mando, la Luftwaffe bombardeó Varsovia, Rotterdam, Londres. Pero Göring tenía un problema fundamental como comandante militar. Prometía cosas que no podía cumplir. En Dunkerque, prometió a Hitler que la Luftwaffe destruiría al ejército aliado en la playa. Fracasó. En Stalingrado prometió abastecer al Sexto Ejército desde el aire con 700 toneladas diarias.
solo llegaban 100. Cada promesa rota costó miles de vidas alemanas, y cada fracaso erosionaba su posición con Hitler. Pero mientras su poder militar se desmoronaba, su imperio personal crecía. Hermann Göring era el hombre más corrupto del Tercer Reich. Y en el Tercer Reich, eso era un logro notable. Construyó una mansión de 20.000 metros cuadrados al norte de Berlín que llamó Karin Hall, en honor a su primera esposa muerta. La decoró con obras de arte robadas de medio Europa. Cuando las tropas alemanas ocupaban un país, los agentes de Göring llegaban inmediatamente a los museos, las galerías y las colecciones privadas judías. Se llevaron cuadros de Rembrandt, Vermeer, Rubens, Van Dyck, esculturas griegas, tapices medievales, muebles del siglo XVIII. Se calcula que Göring robó más de 1.500 obras de arte de valor incalculable durante la guerra. Tenía trenes especiales, los llamaban los trenes de Göring, que recorrían Europa transportando arte robado hacia sus propiedades. Pero el arte era solo el principio. Göring tenía cuentas bancarias en Suiza, propiedades en Austria, yates, automóviles, joyas. Diseñaba sus propios uniformes, tenía más de 20 versiones diferentes según la ocasión, con medallas que él mismo se había otorgado, galones de oro, capas de piel. El mariscal soviético Zhukov, cuando vio una fotografía de Göring en uniforme, dijo: «Parece el portero de un hotel de lujo». Göring era consciente de su ridiculez y no le importaba en absoluto. Dijo una vez: «Cuando alguien me llama bárbaro me enorgullezco. Lo que los débiles llaman brutalidad, yo lo llamo fortaleza». En octubre de 1945, Hermann Göring fue trasladado al Palacio de Justicia de Nuremberg para ser juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Cuando llegó, pesaba 127 kilogramos. Era adicto a la dihidrocodeína. Había tomado hasta 40 pastillas al día. Los médicos aliados lo desintoxicaron durante los meses previos al juicio. Y lo que emergió de esa desintoxicación sorprendió a todos. Sin las drogas, Göring era brillante. El psicólogo americano Gustav Gilbert, que evaluó a todos los acusados, describió a Göring como el más inteligente de todos los acusados, con una mente que funcionaba con rapidez y precisión devastadoras. Su coeficiente intelectual medido fue de 138. Göring entendió el juicio de Nuremberg como la última batalla de la guerra, y decidió ganarla. Cuando el fiscal americano Robert Jackson lo interrogó, lo que ocurrió fue memorable. Göring contraatacó con cada pregunta, señaló las contradicciones en los argumentos de la fiscalía, recordó fechas, documentos y conversaciones con precisión fotográfica. Cuando Jackson intentó acorrallarlo con documentos, Göring los usó para construir su propia defensa. Cuando Jackson argumentó que Alemania había atacado a naciones soberanas, Göring preguntó cuántas naciones soberanas había atacado Gran Bretaña en los últimos 100 años. La sala quedó en silencio. El Times de Londres escribió: «Göring está ganando su propio juicio». Jackson, uno de los mejores abogados de América, tuvo que ser reemplazado por otro fiscal porque no podía con Göring. Pero Göring cometió un error. Creyó que podía controlar el juicio completo de la misma manera que controlaba un interrogatorio. Y los documentos, miles de documentos capturados por los aliados, contaban una historia que ninguna inteligencia podía refutar. Su firma en la orden de la solución final, sus órdenes de bombardeo de ciudades civiles, su autorización de los trabajos forzados. El 1 de octubre de 1946, Hermann Göring fue declarado culpable en todos los cargos. Condenado a muerte en la horca, Göring recibió la sentencia sin inmutarse. Solicitó que la ejecución fuera por fusilamiento, la muerte de un soldado, en lugar de la horca. Le negaron la petición. En sus últimas semanas en la celda, Göring escribió cartas, recibió visitas de su esposa y su hija, y se mantuvo tranquilo. Demasiado tranquilo para alguien que iba a morir. La noche del 15 de octubre de 1946, 2 horas antes de su ejecución programada,
el guardia que hacía la ronda encontró a Göring muerto en su cama. Había mordido una cápsula. La investigación que siguió nunca encontró una respuesta definitiva sobre cómo había entrado la cápsula a la celda. Las teorías son muchas: un guardia simpatizante, su esposa durante una visita, un médico de la prisión. Incluso se especuló que la había tenido escondida en su cuerpo durante todo el juicio. Lo único cierto es que Hermann Göring decidió el momento y la forma de su propia muerte. Hasta el final, se negó a dejar que otros controlaran su destino. Dejó una carta. Decía: «No me dejaré ahorcar por mis enemigos. He elegido la muerte de los grandes alemanes de la historia». Hermann Göring es uno de los personajes más difíciles de categorizar de toda la Segunda Guerra Mundial. No era el fanático ideológico que era Himmler, no era el burócrata del mal que era Eichmann. Era algo más perturbador. Era un hombre brillante que eligió conscientemente cada paso de su camino, un héroe de guerra que se convirtió en criminal de guerra, un político de primera línea que era también un adicto y un ladrón. Y un hombre que, incluso condenado a muerte, encontró la manera de burlar el sistema una última vez. La pregunta que Göring plantea no es si era un monstruo. Claramente participó en monstruosidades. La pregunta es más incómoda. ¿Cómo un hombre con un coeficiente intelectual de 138, con talento real, con carisma genuino, eligió usar todo eso para lo que eligió? No hay una respuesta fácil. Y esa incomodidad es exactamente lo que hace que su historia valga la pena contar. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Historias que cambiaron el mundo. Cada semana una historia que los libros decidieron contar a medias. Dale like y suscríbete si llegaste hasta aquí. Y dime en los comentarios, ¿crees que Göring realmente casi ganó su propio juicio? ¿O fue solo una ilusión de control?